nos quedamos por acá hablando del tratamiento. Hemos hablado que la pancreatitis es una enfermedad que puede ser aguda, puede ser crónica, ¿no? Y solamente hemos hablado de la pancreatitis aguda. Complicaciones de la pancreatitis aguda. Una de ellas, el pseudoquiste pancreático, ¿no es cierto? ¿Cómo se trata esta enfermedad? ¿No? Todo va a depender del diagnóstico, que el diagnóstico es tomográfico. Vamos a tener nosotros el hallazgo que generalmente va a empezar a aumentar en el abdomen una masa, ¿no? Que generalmente ha pasado después de 4 semanas a 6 semanas después de una pancreatitis. Entonces es una complicación de una pancreatitis aguda. Que si hablamos no es leve, obviamente, ¿no? Cuando hablamos de un pseudoquiste que aparece en un paciente, la pancreatitis obviamente que es una pancreatitis que ha sido moderada o ha sido severa, ¿no? Entonces, esta es una de las complicaciones del pseudoquiste, ¿no es cierto? Ya lo dijimos, que el pseudoquiste, lo que nosotros esperamos siempre en la tomografía es ver que tenga paredes, ¿no? El tratamiento del pseudoquiste es hacer un drenaje percutáneo. Ese es el tratamiento, se habla de tratamientos escalonados. ¿Qué significa esto? Si yo quiero subir al 5.º piso, tengo que ir por el 4.º, ahorita estamos en el 3.º, ¿no? 4.º y 5.º, ese es escalonado. Entonces, primero vamos a hacer el drenaje percutáneo. Si obviamente en nuestro hospital, en nuestros centros hospitalarios, tenemos gente que sabe hacer estos procedimientos, ¿no? Siempre en cirugía se habla de que tenemos que tener habilidad para ciertas cosas y no hacer lo que no se debe hacer. Por ejemplo, hay una noticia que se la voy a pasar si quieren, si no me la creen, pero en Estados Unidos, ¿no? En Miami, hace unos 5 días, a un paciente lo iban a operar del vaso. No sé si lo han leído. Pero en vez de sacarle el vaso, ¿qué creen que le sacaron? El hígado. Ya lo leyeron, ¿no? Eso es algo completamente, discúlpenme, no sé la palabra, porque es imposible, o sea, yo digo, para cualquier cirujano, cualquier médico, es imposible, peor para un cirujano, saber cuál es el vaso y cuál es el hígado. El hígado es más grande para empezar, digamos, ¿no? O sea, es algo totalmente fuera de sentido. Hasta parecía que ese médico tiene algún problema, bueno, y no él nomás, sino que el equipo, ¿no? Entonces, ¿esos errores en la medicina se perdonan? No. ¿Qué dice la esposa del paciente que murió? Quiere que le quiten la licencia al médico y lo va a conseguir probablemente, porque ya ese médico tiene antecedentes, ya había operado antes a un paciente y en vez de sacarle la glándula suprarrenal le sacó la cola del páncreas. O sea que no es el primer error que comete. Lamentablemente, ¿no? Esto es importante. Cuando ustedes aprenden a cometer errores, nos acostumbramos a cometer esos errores constantemente. Y en la medicina conozco muchos casos de médicos, ¿no? Aquí, no estoy hablando de otro lado, aquí, que empiezan una vez, se equivocan y bueno, por ahí pasó, digamos, no, bueno, no les hicieron problema legal, se les otra vez hacen la misma, pero porque hacen las mismas cosas, porque no tienen cuidado o porque se ponen a hacer cosas que no saben hacer, ¿no? Si yo no sé hacer un procedimiento, jamás, pero jamás, y un principio ético y moral que yo tengo que hacer, y yo no puedo experimentar con la gente. Si yo no sé hacer un procedimiento, yo tengo que primero mirar ese procedimiento, primero tengo que haberlo leído, la técnica quirúrgica, ¿no? Después de haberla leído, tengo que saber las complicaciones de la técnica quirúrgica. Y lo más importante, tengo que saber si puedo resolver esas complicaciones. Y si no las puedo resolver, yo no puedo hacer ese procedimiento. Tengo que estar acompañado de alguien que sí sepa hacerlo, ¿no? Y para eso es la residencia, por ejemplo, ¿no? En la medicina uno tiene ciertos escalones también como el tratamiento de la pancreatitis, ¿no? O sea, estamos primero en la universidad, luego vamos a hacer el internado. El internado es una prefase de lo que va a ser tu residencia. En la residencia vivimos en el hospital y vemos todo el tiempo esas cirugías, digamos. Y nosotros vamos aprendiendo estos procedimientos, primero porque vemos, segundo porque ayudamos, y tercero ya nosotros vamos a hacer el procedimiento. Pero ya hemos tenido cierto training, que se llama, ¿no es cierto? Esa palabra en inglés, que es el entrenamiento, ¿no? Ya hemos visto varias veces, ¿no? Si yo soy pediatra, he visto un montón de niños ya. Ya sé de qué se mueren los niños y todo lo más frecuente en mi ciudad o en donde yo esté. Si yo soy cirujano, he visto un montón de procedimientos quirúrgicos. He visto pacientes postoperatorios. He visto pacientes en el pre. Si los he visto y si he analizado, pero el análisis tiene que ser siempre
con literatura. Eso es importante. Porque puedo creer que lo que hacen en mi hospital o en mi centro, donde yo estoy haciendo mi residencia, es lo que se debe hacer. Pero puede ser que esté equivocado, ¿no? Por eso que es importante tener la literatura clara. Otro de los tratamientos que nosotros hablamos es el tratamiento endoscópico. Fíjense ustedes acá. Ustedes pueden ver acá el pseudoquiste, ¿no es cierto? Y le han colocado un catéter que se llama catéter de pigtail, ¿no? ¿Por dónde se lo han colocado? ¿Se lo han colocado por vía percutánea? No. Se lo han colocado por endoscopía, ¿no? Entra el endoscopio hasta el estómago y fijan en el lugar donde está el pseudoquiste y lo pinchan directamente. Y ese catéter está comunicando el pseudoquiste con el estómago, ¿no? Aquí está el estómago. Entonces, esto se conoce como drenaje interno también, ¿no? Obviamente va a quedar un tiempo ese drenaje y después lo van a sacar también por vía endoscópica, ¿no? Porque lo que tienen de malo estos drenajes que son delgados, menos de 6 Fren, el problema que tienen es que se pueden obstruir, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer un tratamiento endoscópico del pseudoquiste? Sí. ¿Se puede hacer un tratamiento percutáneo del pseudoquiste? Sí. Generalmente se hace transgástrico, ¿no? Se agarra y se punciona, método Selinger. El método Selinger es un método que se inventó en el 60. Se mete una aguja, una aguja fina, se aspira el pseudoquiste, por ahí se mete una guía, se saca la aguja y por la guía se mete un dilatador, se llama. Ese dilatador va a dilatar y luego yo meto un catéter que va a salir hacia el exterior, ¿no? Y puedo ir cambiando de catéteres si quiero, ¿no? Va a depender del tamaño del pseudoquiste. Entonces aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, los dos tipos de tratamiento. También hay otro tipo de tratamiento para el pseudoquiste, que es el tratamiento endoscópico, pero que va directamente por el conducto de Wilson, entonces va a entrar por la ampolla de váter. ¿Cómo nosotros veríamos por endoscopía esto? Aquí está, fíjense, ¿no? Pues llama cola de chancho, ¿eh? O también conocido, le dicen en inglés pigtail, ¿no? Cola de chancho es lo mismo. ¿Por qué es la cola de chancho? Porque produce como un ancla, ¿no? Obviamente esto se puede enrectar, y de hecho, para que los médicos coloquen esto, el endoscopista, ¿no? O el cirujano cuando es percutánea, lo puede enrectar la colita de chancho, pero al meterlo dentro de la cavidad, esto se va a enroscar. ¿Y para qué se enrosca? Para que haga las veces de un ancla, ¿no es cierto? Y no migre, ¿no? Porque esa es una de las complicaciones. Yo le doy un catéter nomás, probablemente ese catéter vaya a migrar, ¿no? Y esa es una de las complicaciones de los catéteres, que puedan migrar. Acá tenemos complicaciones, que son importantes, ¿no es cierto? En todo lo que vemos nosotros en la medicina, hemos visto los temas acá y los temas que estamos viendo. A mí me gusta usar la literatura actual, ¿no? Que yo podría agarrar y no, son estudiantes nomás, ¿no? Yo agarro y les explico en la pizarrita, digamos, ¿no? Pero ustedes son los futuros especialistas del mañana, digamos, ¿no? Y son los que tienen que dar examen de residencia y no sé qué, algunos se van a ir afuera, otros también. No importa, donde vayan, ustedes van a dar examen. ¿Ya? Si lo hacen acá, van a dar examen. Y los exámenes generalmente es con libros actuales, ¿ya? Entonces tenemos que aprender a estudiar bien las cosas, tenemos que aprender a saber todo. De hecho, lo que uno les da acá, ustedes deberían leer más todavía. Pero bueno, no, por lo menos que lean lo que está en la diapositiva, yo me conformo, digamos. Pero lo correcto sería que ustedes lean más, ¿no? Investiguen otro libro y lean, pero bueno, ya va a ser mucho material también. Con que lean esto me conformo. ¿Cuáles son las complicaciones? Hemorragia. Otra complicación, infección. Otra complicación, perforación. Y estas pueden estar presentes más o menos en un 30% de los casos. 30% de los casos es harto, ¿no es cierto? De 100 son 30. La mortalidad es rara en estos casos. La vía transmural no es aconsejable en caso de que el quiste de estómago o duodeno no comparte una pared común en caso que existan comunicación a través del ducto pancreático principal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no estoy cerca de la estructura que es el estómago, digamos, y eso lo puedo ver bien en la tomografía, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta de acá. Fíjense, aquí yo estoy cerca y tengo una pared bastante, eso es un dato importante. No tengo que esperar que madure bien la pared, que tenga un cierto grosor, ¿no? Para que esa pared inflamatoria y que esté cerca de la otra estructura para que yo haga este procedimiento. No hacerlo así va a implicar, por eso dice, no es aconsejable hacer transmural. ¿Qué significa transmural? Que voy a atravesar la pared por vía endoscópica, ¿no? Pero justamente nosotros tenemos ahora un endoscopio, que el endoscopio también, endoscopio con ecografía. Este endoscopio con ecografía puede mirar exactamente el lugar para atravesar. El drenaje percutáneo. El drenaje percutáneo se emplea en el caso del pseudoquiste esté alejado de la luz gastrointestinal, ¿no? Y obviamente va a depender
Va a depender también si yo tengo el recurso de que alguien haga el drenaje endoscópico percutáneo en mi hospital, digamos, ¿no? El éxito se indica el contraindicado, se indica en caso de contraindicación o fracaso de tratamiento endoscópico, ¿no? ¿Cuál es la primera línea entonces de tratamiento escalonado? El tratamiento endoscópico. Cuando no se puede realizar porque no está cerca de la pared, el segundo procedimiento que voy a hacer va a ser el drenaje percutáneo. Y se habla de un éxito casi de un 100%. Sin embargo, se prefiere una técnica endoscópica de entrada, ya que se asocia a una más corta estancia hospitalaria y menos coste. Siempre en la medicina vamos a tratar de ver que los pacientes estén menos tiempo internados, ¿no es cierto? Porque, a ver, pónganse ustedes en los zapatos de un paciente, ¿no? Y bueno, ustedes, quizás no me interesa eso, dirán ustedes, sí les tiene que interesar, digamos, ¿no? Porque ahí está la parte humana de un paciente, o sea, el paciente que está menos tiempo en el hospital es un paciente que más rápido puede ir a trabajar, ¿no? Puede tener una vida laboral, familiar, todo lo demás normal. Un paciente que está mucho tiempo en el hospital, ¿no? Primero se va a deprimir porque está lejos de su familia, ¿no? Puede tener complicaciones por estar internado. Muchos de estos pacientes que están más de 2 semanas, 3 semanas necesitan tratamiento psiquiátrico, porque también pueden tener enfermedades mentales. Vimos con los alumnos un paciente que está 3 meses en el hospital, ¿no? Una paciente mujer, que entró en una cirugía de vesícula laparoscópica, pero hubo una complicación. Y bueno, ya ahorita está de salida, pero 3 meses después con tratamiento psicológico, medicación psiquiátrica, ¿no? Aparte de la enfermedad que ella tuvo, ¿no? Que se hicieron varias cirugías para esto. Cuando hablamos de los costos, también los costos son importantes tanto para los seguros, para los auditores, ¿no? Auditores médicos, digo, ¿no? De repente alguno de ustedes va a ser auditor médico, porque hay algunos que yo he pillado varios en los seguros. Ay, doctor, yo era su alumna, me dicen. Y son auditores, ¿no? O sea, son médicos que auditan las historias y auditan el manejo adecuado de los pacientes. Si un paciente está menos tiempo en el hospital, significa menos recursos para el seguro, ¿no? Bueno, para todos es bueno, ¿no? Para el paciente, para el seguro, ¿no? Para todo el mundo. Y también no nos olvidemos que los hospitales andan llenos o no. Sí. Imagínense si nosotros administrábamos adecuadamente los hospitales, o sea, que los pacientes entren y salgan rápidamente, y no un paciente que tenga 3 meses ahí porque le lesioné la vía biliar. ¿Y por qué le lesioné la vía biliar? Porque no tengo experiencia probablemente para operar un paciente, ¿no? La mayoría de las lesiones biliares son por inexperiencia. Son por inexperiencia, ¿no? Entonces, 3 meses que tengo un paciente en el hospital, imagínense que ese paciente, yo en esos 3 meses, estamos hablando 90 días, en Santa Cruz, agarre y interne 5 pacientes en cada cama, digamos que opere un paciente de qué sé yo, no, y queda bueno, de la vesícula, vamos a decir, se quedan un día los de la vesícula. ¿Cuántos pacientes puedo operar en esa cama, ¿no? De ese paciente que se quedó 3 meses, 90 días en el hospital? Puedo operar 90 pacientes de la ciudad. Si yo gestiono adecuadamente los recursos del hospital, yo puedo mejorar, y a esa es la realidad, la real salud pública, ¿no? O sea, administrar adecuadamente las camas hospitalarias, así puedo atender muchos más pacientes. Y quizás la saturación que la tengo ahora la tendría menos. Pero obviamente también depende del factor médico, si el médico está bien formado. Evidentemente nadie lo fiscaliza y deberían fiscalizarlo, digamos, ¿no? Porque si nosotros fiscalizamos nuestros recursos, obviamente seríamos mejores médicos y también mejores con la población. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando se hace drenaje percutáneo? Al entrar por la pared, el catéter, ¿no? Se ancla en el estómago y este entra transgástrico. O sea, atraviesa la piel, los músculos, la aponeurosis y se entra por el estómago. Pero entrarse por el estómago tiene un significado y es para que después, cuando se saque el catéter, ya quede una fístula entre el estómago, entre el quiste y el pseudoquiste, ¿no? Que es una comunicación. Y obviamente, ¿cómo se controla que el pseudoquiste esté mejor o no? Con los estudios tomográficos, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, cuando el paciente se le puso el catéter, ¿no es cierto? Ya podemos ver la evolución, cómo se va haciendo cada vez más pequeño, ¿no? En un corte sagital, ustedes pueden ver cómo atraviesa el estómago y va hasta el pseudoquiste, ¿no? Algunos pacientes pueden recidivar. ¿Qué significa esto? Principalmente los pacientes que tienen un conducto desconectado del Wilson, ¿no? O sea, porque el que alimenta esto, ¿por qué se forma? Porque hay una desconexión del Wilson. Entonces el líquido pancreático se empieza a salir ahí, ¿no? Empieza a crecer.
En unos pacientes inclusive puede producir un síndrome compartimental abdominal, que es aumento de la presión intraabdominal ya con repercusión a nivel sistémica. Muy bien. Acá tenemos la técnica abierta, que la técnica abierta consiste en hacer la cistogastro o quiste gastroanastomosis o quisto duodenoanastomosis. En este caso estamos viendo el duodeno. Aquí ustedes pueden ver el quiste y el duodeno, ¿no es cierto? Y lo que se está haciendo es abrir el duodeno, la cara anterior del duodeno, abrir la cara que está pegada al pseudoquiste. Esta es la cara que está pegada al pseudoquiste. Y hacer puntos acá, ¿no? Obviamente este es un orificio más grande, donde sale completamente todo el líquido del pseudoquiste sale al duodeno. Entonces esto se conoce como una cistoduodenos anastomosis, ¿no? O denostomía también. Cuando fracasa el tratamiento percutáneo, están los tratamientos quirúrgicos. Nosotros, en el hospital, bueno, yo le estoy hablando hace 30 años, ¿no? O sea, la mayoría de los no hacíamos tratamiento percutáneo. A todos los pacientes le hacíamos tratamientos quirúrgicos, ¿no? Anastomosamos el quiste al estómago, el quiste al duodeno o el quiste al intestino, ¿no? Todos eran quirúrgicos. Recidiva, nunca tuvimos una recidiva que yo me acuerde, que yo sepa. Sin embargo, en la punción sí hay recidiva, ¿no? Y cuando hay una recidiva, ¿qué hago? Bueno, si la recidiva es porque el drenaje es muy delgado, pues lo que tengo que hacer es abrir un orificio más grande, pues, ¿no? Si yo tengo esta puerta que es la que va a comunicar, y es una puerta bien pequeñita, digamos, y le digo, todos salgamos a carrera, no vamos a poder salir, ¿no es cierto? Y nos vamos a quedar acá. Eso es lo que pasa con el líquido del pseudoquiste. Cuando el pseudoquiste se vuelve a formar, significa que la pared que yo formé con el catéter se cerró, porque era muy delgada. Entonces el tratamiento que vendría aquí sería el tratamiento quirúrgico, porque quirúrgico voy a abrir yo, ¿no? Puedo abrir una de 2 centímetros, un orificio así, y puedo suturarlo, ¿no? Y anastomosar estas dos paredes. Lo que se anastomosa es esta pared con esta pared, ¿no? Y así comunico completamente y ya eso no tiene residuo. Este es un caso del hospital, por ejemplo, la paciente que llegó al hospital, ¿no? Fíjense. Bueno, y el que no diagnostique esto, pues difícilmente, ¿no? Es facilísimo diagnosticar, ¿no? Pero esta paciente ya, como nosotros podemos ver acá, está comprimiendo estructuras internas. Y en esto tienen ustedes que tener claro, porque el síndrome compartimental abdominal se aplica en estos casos. ¿Y por qué se llama síndrome? Tiene varios signos y síntomas. Al levantar el diafragma, el paciente no puede respirar adecuadamente, ¿no? Respira inadecuadamente. Pero no solamente comprime el diafragma, sino que ustedes pueden comprimir lo que ustedes ven acá, la aorta, ¿no es cierto? Y también la ven acá. Y ahí ya el paciente va a tener inadecuada perfusión a nivel tisular, ¿no? De los tejidos que están dentro de la cavidad abdominal, hígado, intestino, ¿no? Riñones, y obviamente eso va a dar repercusiones. Entonces, en ciertos casos son una urgencia hacer el drenaje rápido, lo más rápido posible, ¿no es cierto? Esta es la paciente, fíjense, la joven parece una embarazada, ¿no? Que fácilmente se lo puede detectar. Bueno, tenemos otra de las complicaciones, la colección pancreática necrótica aguda y colección necrótica encapsulada. Como ustedes pueden ver acá en la tomografía se puede ver presencia de aire. Eso no es normal, por eso que es importante que nosotros aprendamos a leer los estudios de radiografía, ¿no? Y siempre alguno por ahí dice, no, doctor, que a nosotros no nos dieron radiología. Bueno, no le dieron, usted aprenda, digamos, ¿no? Hay muchas cosas que en la vida no nos enseñan, pero si alguien nos dice tengo que aprender, pues yo lo aprendo, digamos, ¿no? O sea, porque es buena para mi formación, digamos, ¿no? Entonces, ahora en esta época donde tienen ustedes tantas herramientas, ¿no? La verdad que luego tienen que ponerse a mirar nomás las herramientas y aprender a aprender, digamos, ¿no? Entonces tenemos la colección necrótica hepatitis aguda necrotizante que presenta dos formas. Una, que se conoce como la colección necrótica aguda sin pared definida. Y la otra, que es la colección necrótica encapsulada, ¿no? Que también se conoce como Wallet of Necrosis Wound, ¿no? Y generalmente va a aparecer después de la 4ª a 6 semanas, desde la instauración de los síntomas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí ya nosotros no tenemos solamente líquido, sino que tenemos también necrosis. ¿Y cómo se ve la necrosis? Porque la necrosis, ustedes pueden ver acá el color del páncreas, y esto que no pinta adecuadamente es la necrosis. Por eso que después, cuando la tomografía siempre me va a dar datos importantes, yo voy a ir pidiendo al paciente para valorar adecuadamente. Muchas veces con esta necrosis puede haber también líquido, ¿no es cierto? Y esto puede estar infectado o no infectado.
o estéril o no estéril. Entonces, mucho es importante también los síntomas del paciente. Si no hay infección en la necrosis, las colecciones de glándula pueden requerir actuación en caso de provoquen síntomas con presión sobre órganos adyacentes o bien ante complicaciones menos probables como la hemorragia o perforación, ¿no? Cuando son urgentes, entrar rápidamente con el paciente, porque el paciente, si esto tiene repercusión a nivel sistémico, está con sepsis el paciente. Ya sabemos la sepsis, ¿no? Paciente que está con leucocitosis, leucopenia, taquipnéico, tiene fiebre, taquicardia, ¿no? Todos esos signos son importantes y también tenemos marcadores o biomarcadores que van a indicar la infección. También pueden haber otras complicaciones, como la hemorragia, la perforación y el famoso síndrome compartimental abdominal, que es el del que estoy hablando, ¿no? ¿Y por qué es importante este síndrome compartimental abdominal? Porque lo que va a llevar es a que haya una disminución de la perfusión a nivel tisular del intestino. Sin embargo, la infección de la necrosis ocurre más o menos en un 33% de los casos, que habitualmente no aparece antes de las 2 primeras semanas. Y suele requerir un tratamiento invasivo asociado a la instauración de antibióticos que penetren el tejido necrótico, ya que la resolución de una colección infectada con manejo conservador es muy rara. O sea, ¿cuál es el manejo conservador? Es no hacer tratamiento quirúrgico, o sea, no drenarlo, ¿no? Porque esto se puede drenar también con drenaje, se puede hacer por vía laparoscópica y en último caso está la vía abierta, que es abrir una boca de horno aquí grande, que ya cada vez se hace menos, de hecho hacemos, pero lo hacemos a un lado, del lado izquierdo, bueno, los que aprendimos a hacer eso, ¿no? Aquí tenemos la necrosis, ¿no? La colección líquida. Acá solamente para que nos orientemos en un esquema de lo que es la tomografía, ¿no? Aquí podemos ver la necrosis, cabeza y cola y la necrosis en el centro, ¿no? Un tratamiento de drenaje percutáneo que se pueden hacer tanto retroperitoneal, con su drenaje transgástrico, ¿no? Porque muchas veces las colecciones también tienen otras colecciones. Cuando se hace tratamiento con las colecciones son más grandes de 12 centímetros, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener diagnóstico de la necrosis pancreática? Se diagnostica mediante resonancia magnética y con la tomografía, ¿no? ¿Qué dicen las guías del 2012? ¿No? Indican intervención en la necrosis pancreática en los siguientes supuestos. 1. Infección documentada o sospecha clínica de infección, necrosis con deterioro clínico. 2. En ausencia de infección documentada, pero fallo orgánico mantenido, persistencia de los síntomas más allá de las 6 a 8 semanas. Pues un alto porcentaje habrá infección en la necrosis. Síndrome de ducto desconectado con persistencia de los síntomas sin infección documentada. ¿No? Entonces son estas las 3 donde sí tendríamos que operarlo al paciente lo más rápido posible. ¿Cómo yo determino si el paciente está infectado o no está infectado? ¿No? Bueno, pues si tiene la sintomatología es obvio, pero si no tiene la sintomatología y yo sí veo necrosis, el tratamiento es la tomografía. ¿Y qué veo en la tomografía? Veo gas. El gas generalmente se forma por las bacterias que son bacterias anaerobias que van a empezar a formar gas, ¿no? El paciente va a tener temperaturas elevadas, taquicardia, todo lo que hemos dicho. Pero también tengo otro método que es agarrar y hacer una punción con aguja fina, que se conoce como PAF. Punción con aguja y aspiración. O sea, punción con aguja fina y aspiración, ¿no? Por eso es PAF. Es importante, cuando nosotros hablamos del páncreas y el tratamiento y todo esto, tener en cuenta la anatomía, ¿no? Que ya comentamos al comienzo. Es un órgano retroperitoneal, ¿no? La cabeza está cerca del duodeno, ¿no? Si yo tengo depende de dónde sea mi necrosis, si la necrosis es en la cabeza, en el cuerpo, en la cola, ¿no? Tengo siempre grandes vasos que están ahí también, que también pueden sangrar en cualquier momento, inclusive a veces en el tratamiento tardío. Estas son las agujas de punción de aguja fina, ¿no es cierto? Que hay varios, ¿no? La truca son delgaditas. Y generalmente, aunque yo atraviese un vaso, no van a producir una hemorragia, digamos, ¿no? Porque son muy pequeñas, entonces el cuerpo las va a coagular. Inclusive ahora hay unos aparatos que uno la conecta a la aguja y este aparato rápidamente entra y sale, digamos, ¿no? Entonces esa rapidez produce que no haya menos lesiones en el paciente y tienen
un diagnóstico muy certero, digamos, ¿no? O sea, haciéndolo bien, siempre guiado por ecografía, ¿no? Para no puncionar a otro lado, pues, ¿no? Porque si yo tengo, por ejemplo, un cáncer de tiroides y me puncionan a otro lado, no, salió negativo el cáncer, ¿no? Y puede ser que no, la muestra fue muestra inadecuada, ¿no? ¿Qué es una muestra inadecuada? Que yo saqué la muestra que no era del tejido adecuado, ¿no es cierto? Entonces, una vez determinado qué germen es, vamos a hacer una antibioticoterapia, ¿no? Que usamos antibióticos que vayan a estar en ese lugar. Obviamente siempre vamos a empezar también escalonado. El esquema que usamos generalmente es ciprofloxacina, metronidazol, ¿no? Que es un esquema primario. Podemos usar después, si no funciona ese esquema, meropenem, pero si tenemos ya el cultivo, podemos ya usar de acuerdo al cultivo. Generalmente vamos a tener enterobacterias, bacterias gram negativas, ¿no? ¿Cuál es la bacteria más importante que va a tener acá? Probablemente sea la Escherichia coli. También vamos a tener organismos gram positivos como estafilococos y anaerobios, ¿no? Que anaerobios tenemos en el colon. Y alrededor del 10% de las infecciones pueden ser infecciones por hongos. Ojo, las infecciones por hongos son muy graves en este grupo de pacientes. Pueden los pacientes con una infección fúngica, por eso que nosotros tenemos que dar tratamiento también para los hongos, ¿no? Dentro de nuestro tratamiento antibiótico también damos medicamentos para los hongos. Y muchas veces ocurre esta infección fúngica porque usamos muchos antibióticos al inicio. Ahí está, ¿no? Lo que hablábamos de cuando al comienzo, ¿no? Uno de los pilares antes era colocar antibióticos, ¿no? Y por ahí la otra vez me dijo un alumno, yo fui a la clase de otro doctor y dijo, no, igual yo uso antibióticos. Claro, pero ¿basado en qué, no? O sea, justamente cuando hay una complicación a largo plazo de usar antibióticos al comienzo, yo hago que el paciente tenga resistencia y lo otro que yo hago es que el paciente pueda desarrollar infecciones por hongo, ¿no? Usar antibióticos de forma profiláctica, aquí lo dice claramente, ¿no? No abusar de este tipo de antibióticos de forma profiláctica. ¿Lo dijo el doctor Verasti? No. Lo dice el libro, el manual de la AEC, ¿ya? No, entonces, alguna vez a mí los alumnos me dicen, yo escuché esto, ¿no? Bueno, mándale, le digo yo. Después charlamos, ¿no? Porque, claro, o sea, no podemos discutir algo que creemos entre nosotros. Puede ser, no puede ser, digamos, ¿no? Son afirmaciones, no sé. Tenemos que basarnos siempre en una literatura. Es importante esto. Muy bien. Generalmente los antibióticos, y a veces esa es la creencia de los clínicos, no tengo nada contra los clínicos, de hecho son excelentes, y alguna vez quise ser clínico, pero después cuando vi que no los operaban a los pacientes, decidí ser cirujano, porque no quería rogarle a un clínico para que opere a mi paciente, digamos, ¿no? El tratamiento clínico solo no es ni la mitad, es el 80-20, pero el 20 del tratamiento, o sea, no sirve de nada, digamos, prácticamente. El tratamiento quirúrgico tiene que ir acompañado del tratamiento con antibióticos, sí o sí. Hay que hacer la cirugía en el paciente, hay que hacer el drenaje. Y ya lo dijo Celso hace muchos años atrás, ¿no? Absceso drenado, absceso curado. Pero cuando el absceso es drenado insuficientemente, ¿será que el paciente va a mejorar? No. Y eso lo hemos visto también, no sé si con algunos alumnos que hemos ido acá al hospital, que le hacen drenaje percutáneo, las necrosis infectadas, y el paciente sigue ahí con fiebre, sale del hospital, vuelve otra vez con fiebre, ¿no? Y no lo quieren operar y están ahí volteándola. Por eso que muchas veces se habla de los tratamientos escalonados que se deben hacer. Otro de los tratamientos importantes que se hacen es el drenaje de abrir pequeñas incisiones para drenar. Por ejemplo, puedo primero meter un catéter, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Un catéter, ¿no? Ese catéter drena, pero veo que no es suficiente porque tiene necrosis, que esta necrosis no sale, digamos, sale líquido o lavado, pero no sale mucho. Y bueno, decido ponerle abrir más grande, o sea, tener una apertura más grande de la puerta, ¿no? Lo mismo que hablamos de la puerta, digamos que aquí somos el pseudoquiste y la puerta sea esa puerta hasta abajo, ¿no? Nosotros usamos la necrosis y digamos, hay que salir, no podemos salir, ¿no? Porque no está el tamaño adecuado para que nosotros salgamos. Entonces, ya aquí se abre más grande un orificio, pero por ese orificio ya se puede meter pinzas y se puede agarrar y se puede extraer la necrosis con pinzas. A esto se conoce como necrosectomía retroperitoneal guiada, puede ser por laparoscopía o por endoscopía. Pues puedo meter un tubo de laparoscopía por ese orificio y puedo meter una pinza y puedo ir extrayendo el material necrótico
de la cavidad necrosada que está, ¿no? Y obviamente poco a poco hasta que salga completamente esto. Entonces también se puede hacer la laparotomía, que la laparotomía consiste en abrir una incisión grande en boca de horno, ¿no? Dejar comunicado, ¿no? Tengo que agarrar el colon, ponerlo, el estómago, ponerlo abajo, el colon abajo y dejar una cavidad abierta. Esta cavidad se conoce como marsupialización. Esta cirugía era una cirugía muy devastadora para los pacientes porque le hacían una incisión así en boca de horno. Mientras más grande la incisión, mejor. O sea, eso es lo que nos enseñaba a nosotros nuestro profesor, digamos, ¿no? Mientras más grande, mejor, digamos, ¿no? Así usted no deja nada, pero una incisión que prácticamente al paciente después que sanaba, si sanaba, ¿no? Quedaba con una edentración gigante, que una edentración gigante muchas veces es mutilante para el paciente. Yo conozco un caso de un paciente que lo operaron en el hospital y llegó después de años, y el paciente no podía ni caminar bien porque esto era tan grande que el paciente andaba así, ¿no? Tuvo una lesión de cadera. Su esposa lo abandonó también porque no le gustaba verlo así todo eventrado, ¿no? Y el paciente llega con una hernia que le impedía la vida, o sea, era, ¿no? Era muy grande, entonces le empujaba el abdomen así y él tenía que andar de esta forma, ¿no? Cuando uno ve esas cosas, porque muchas veces una cosa es la que te la dicen, ¿no? Otra cosa, uno es la que lee, otra es la que uno ve. Y en la medicina, ustedes que ya van a los hospitales y ven algunos casos, bueno, los que ven, ¿no? Porque algunos van a charlar, digamos. Pero los que ven, digamos, van viendo las cosas y van analizando. Esa es la experiencia adquirida que ustedes tienen de ir a un lugar y ver los tratamientos. Porque la teoría es una cosa, pero teoría sin la aplicación en el paciente, sin la aplicación en el resultado, no sirve de nada. Yo puedo ser un excelente, ¿no?, leedor de información, pero si no la aplico en mis pacientes, ¿de qué sirve? De nada. ¿Y por qué me detengo mucho en este tema? Porque este tema es importante saberlo manejar. Y ahorita ustedes van a ver por qué. Según las guías de la recomendación de la Asociación de Emergencia en Cirugía, la Asociación Mundial, ¿no es cierto? En su guía del año 2019 para el manejo de la pancreatitis aguda grave, se establece que, según las recomendaciones, ¿no?, en la necrosis pancreática infectada, el drenaje percutáneo debe considerarse como la primera línea de tratamiento o tratamiento escalonado, pues retrasa el tratamiento quirúrgico a otro momento posterior que puede ser más favorable o incluso puede conseguir la resolución completa de la infección en un 25 a un 60% de los pacientes recomendados, ¿ya? Nosotros tenemos siempre en la medicina varias líneas, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos en cirugía los que hacen laparoscopía. Tenemos los cirujanos que hacen cirugía abierta. Tenemos los cirujanos que hacen cirugía percutánea, ¿no? Tenemos los endoscopistas que hacen la endoscopía. Y digamos que acá tenemos en una junta médica todo este grupo de cirujanos acá, ¿no? Y le ponemos el caso acá. ¿Qué hago? El percutáneo, lo que dice la literatura es que yo lo hago percutáneo. Correcto, hágale percutáneo. Pero de repente la percutánea, no. Hagámosle laparoscópica. De entrada. Pero nosotros tenemos que darle la guía, porque la guía, ¿qué es lo que tenemos que hacer realmente? Y la guía dice que primero tiene que ser percutáneo, ¿sí? Pero bueno, el paciente recidivó. A los 6 meses el paciente vuelve nuevamente con su infección. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Probablemente tengan que usar la laparoscopía o tengan que usar la endoscopía. Entonces, por eso habla de tratamiento escalonado. Y dice claramente acá, ¿no? Va a retrasar, porque al sacar la infección del paciente, ¿no?, y quedar la necrosis, va a retrasar para que después se haga un tratamiento quirúrgico. ¿Pero qué significa retrasarlo? El paciente va a estar en mejores condiciones para la cirugía. ¿Qué pasa si yo a este paciente de entrada no le hago el drenaje percutáneo y directamente lo opero? Probablemente la mortalidad de ese paciente vaya a aumentar. Por eso que es importante establecer bien qué tipo de tratamiento yo voy a realizar en el paciente. Por eso que aquí lo dice claramente. En otro momento posterior para que sea más favorable, ¿no? O sea, ya voy a tener un paciente con menos infección, ¿no?, con menos líquido por lo menos, porque si el líquido sale por el drenaje, y ya puedo hacer tratamiento quirúrgico. ¿Qué dice la
Organización Mundial, alguna estrategia quirúrgica mínimamente invasiva como la necrosectomía endoscópica, transgástrica o el desbridamiento retroperitoneal video asistido. ¿Cuáles son estos procedimientos? Por vía endoscópica, ¿no? Yo puedo realizar, creo que aquí está, fíjense. Aquí está el video, aquí tenemos están haciendo una endoscopía, una necrosectomía, ¿no? Este es el estómago, ¿no? Ese es el estómago que está ahí, este es el endoscopio, y están una pinza y están sacando la necrosis, fíjense ustedes, ¿no? Necrosis dentro ya de una cavidad preestablecida que han hecho, le ponen una prótesis autoespacible, que esta prótesis abre así, ¿no? Y ellos pueden meter por ahí, pueden trabajar con el endoscopio, sacar la necrosis y llevar al estómago, ¿no? Y esto es un procedimiento transgástrico endoscópico, ¿no? Ahí está la necrosis, fíjense ustedes, ¿no? Y la están sacando la necrosis y la están sacando de la cavidad que está necrosada, obviamente encapsulada. Esta es una necrosectomía por vía endoscópica. En nuestro medio, ya también en el hospital tenemos algunos casos que se ha hecho, el endoscopista del hospital los ha hecho. No quiero decir que es la primera línea porque muchas veces la prótesis es bastante costosa. Ahí está la prótesis, una prótesis autoexpansible, que es una prótesis de metal que uno la mete y eso se abre, ¿no? Entonces ya por ahí puede trabajar por ese orificio, entrando dentro de la cavidad necrotizada y sacando la necrosis y llevándola, ¿no? Pero siempre va a depender de los recursos que yo tengo en mi hospital. Digamos, yo estoy en el hospital de Cotoca. El doctor tiene aquí pues allá no puedo hacer nada, digamos, ¿no? No tengo endoscopista, pues los cirujanos tampoco deben tener la experiencia que tienen los cirujanos del hospital. Bueno, y hay que decirlo, ¿verdad? ¿No? O sea, no es lo mismo un cirujano de segundo que un cirujano de tercer nivel, o será lo mismo. No, ¿no es cierto? Porque el cirujano de tercer nivel, muchas veces estos pacientes nos llegan al hospital porque no tenemos los recursos, ¿no? Tenemos terapia, hemos manejado mucho de estos pacientes, ¿no? Tenemos endoscopía, ¿no? Entonces, tenemos varios recursos que probablemente un hospital de segundo de primer nivel no los tiene. Segundo nivel, al menos que hay cirujanos, ¿no? Entonces, generalmente estos pacientes los operamos en un segundo nivel, con los recursos adecuados. Muy bien. Luego, tenemos que ver si no hay evidencia suficiente para decidir entre cirugía abierta, mínima intensidad o endoscópica, la recomendación es 1B, ¿no? En casos seleccionados con necrosis encapsulada y pacientes con conducto pancreático no enfrentado, la necrosectomía transgástrica quirúrgica es una opción recomendada. Recomendación 2C. Un grupo multidisciplinar de expertos debería individualizar el tratamiento quirúrgico teniendo en cuenta la experiencia local de esta patología. Recomendación 2C. Aquí habla que hay que hacer un comité, ¿no? Y ese comité son las personas que yo les digo, ¿no? Bueno, eso sí no ocurre, lamentablemente, bueno, al menos en mi hospital no. O sea, más bien, cuando hay uno de estos pacientes, sálvese quien pueda. A vos te toca, te llevo en tu día, digamos. El otro, ni modo, digamos. Tiene que absorber el paciente. Sin embargo, nosotros en la medicina, los pacientes son retos, ¿no es cierto? O sea, para mí siempre han sido retos los pacientes, ¿no? Son retos que tengo que cumplir, obviamente, y ahí yo veo si mi conocimiento es adecuado, si mi tratamiento quirúrgico es adecuado, o sea, veo muchas cosas. Y muchas veces, a veces pasa eso, ¿no? Que falta un poquito de entusiasmo para algunas cosas. Aquí ustedes pueden ver la prótesis autoexpansible, ¿no? Que es la que comunica el estómago con la cavidad que está necrosada, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? El estómago, aquí está ¿no? Y aquí está la necrosis, ¿no? Está en la parte posterior, que es de la cola del páncreas. Esto solamente para que ustedes tengan una idea, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que sucede? Creo que aquí hay otro video cómo colocan la prótesis. Ahí. Primero colocan una sonda, fíjense la sonda, una sonda bastante delgada, y luego van a colocar la prótesis autoexpansible, ¿no? Ahí está están colocando el catéter, ¿no? Ahí, esta es la sonda. Una vez atravesado por la punción, obviamente es un endoscopio que tenga para puncionar y para meter esto, ¿no? Ya está la sonda dentro, ahí están abriendo el orificio. Este es un balón de dilatación, ¿no? Entonces este balón va a dilatar, y va a ser un orificio más grande, y luego le ponen la prótesis autoexpansible ahí, y luego la abren esa prótesis autoexpansible, ¿no? Y si ustedes quieren es más o menos como un paraguas, ¿no? Y ahí ven ustedes cómo sale la secreción, ¿no? Purulenta dentro del pseudoquiste, dentro de la necrosis pancreática infectada, ¿no es cierto? El procedimiento ha sido guiado por endoscopía, ¿no? Ahí está el catéter primero que están colocando dentro del estómago, ¿no? Ahí está el balón para dilatarlo, ¿no? Muy bien. Las técnicas de drenaje.
Las indicaciones preferidas para el drenaje percutáneo retroperitoneal son las colecciones retroperitoneales laterales. Estas colecciones suelen desplazar el colon inferiormente, permitiendo un acceso seguro anterior al riñón y no haber interposición de vísceras huecas ni de estructuras vasculares. Esto es importante. ¿Cómo yo detecto que hay estas colecciones retroperitoneales? Significa que no pueden estar hasta abajo inclusive, ¿no? Esto yo lo detecto con la tomografía. Y siempre voy a pedir una tomografía abdominopélvica para determinar esto. Y obviamente, ¿no? Si yo voy a hacer un drenaje retroperitoneal, tiene que estar cerca de la colección de lo que voy a hacer, pues eso es sentido común nomás, ¿no? Muchas veces tenemos pacientes nosotros que se hacen la boca de horno, saco la necrosis y dice, ¿va a salir lo allá? No va a salir nunca lo allá. Lo allá tengo que entrar por la parte retroperitoneal a extraerlo, ¿no? Porque si no, no va a mejorar nunca. También puedo hacer drenajes percutáneos transperitoneales, ¿no? Para drenar esas colecciones. Por estos drenajes puedo también ir aumentando el diámetro hasta colocar una sonda bastante gruesa, ¿no? Se hace lavado con solución salina por este lugar y muchas veces sale ¿no? Se hace lavado, se va cambiando de drenaje más grueso, se valora siempre con tomografía. Aquí la evolución de un drenaje percutáneo, la única forma que yo pueda valorar y decir, sí, está yendo bien, no está yendo bien, es la tomografía. La tomografía es el estudio de la evaluación de este paciente. Sí, debo hacerle tomografía. Y la tomografía es la que me va a decir, sí, está yendo bien, no, tenés que hacer cirugía. Y muchas veces, ahí por eso es importante el comité, digamos, que se guíen guías, ¿no? Para que digan, ya no pude yo, tenés que seguir vos, digamos, ¿no? Y eso se llama trabajar en equipo, ¿no? Y hacer un trabajo multidisciplinario. Que muchas veces, bueno, ustedes lo van a ver también, yo lo veo, digamos, por eso les digo. Muchas veces cuando hay un caso así, más bien todo para atrás, digamos, ¿no? Sin embargo, el equipo significa que todos debemos estar participando con el paciente. Acá tenemos otro drenaje tipo pill-take que se le ha colocado a ese paciente, ¿no? Se pueden colocar varios drenajes, hay varias colecciones en el cuerpo, percutáneo, se puede hacer también cirugía abierta y drenaje percutáneo. Puedo hacer una abierta acá, drenar, y puedo hacer un drenaje percutáneo en la parte posterior. Eso va a depender mucho de cómo esté el paciente y la experiencia. Miren, acá dice, ¿no? Lo más importante, endoscópico debe ser de tipo técnico y depende de la experiencia de los recursos disponibles de cada centro, ¿no? Experiencia. La experiencia es lo más importante. A nosotros nos buscan siempre por nuestras habilidades, ¿no es cierto? Pero nos buscan también por nuestros resultados. Si el doctor Veratti tiene malos resultados, ¿será que lo van a buscar sus pacientes? No. No, porque a nosotros nos califican por los resultados. Yo sé que a ustedes no les gustan mucho, ¿no?, los resultados cuando hablamos del examen. Estoy antes del examen. Pero los resultados son los que te miden, ¿no? Miden más o menos tu conocimiento. Porque si quisiéramos tomar un examen, aquí tendría que yo levantar a uno de ustedes y decirle, a ver, hábleme de esta patología en la pizarra. Explíqueme esta patología, explíqueme el diagnóstico, tratamiento, ¿no?, evolución. Y yo hacerle preguntas sobre eso, ¿no? Y me tomaría de repente media hora tomarle un examen a una persona. Y yo podría decir, sí, este sabe. O no, este no sabe, digamos. Pero no podemos hacer eso porque tenemos una gran cantidad de alumnos, digamos, ¿no? Y tratamos de medirlo con los exámenes. Necrocectomía quirúrgica. Esto es lo que le digo que es el último recurso que nosotros hacemos, ¿no? Porque se hacían incisiones así como estas que ustedes pueden ver acá, una incisión en boca de horno, ¿no?, con drenaje aspirativo, ¿no? Miren, estas, ¿no?, el paciente queda con subventración. Yo cuando era residente del 2004, fíjense, me acuerdo que compré las clínicas quirúrgicas que eran bastante caras, ¿no?, de Norteamérica. Y en las clínicas quirúrgicas decía que la incisión debíamos abrirla aquí, a un lado, al lado izquierdo. Pero mi jefe en el servicio decía que hay que abrirlo grande. Hoy yo era residente, ¿no? No le iba a decir a mi jefe, ¿sabe qué? Usted está equivocado, jefe. Hay que abrir por acá. Sin embargo, yo vi los casos que manejaba mi jefe y vi que no iban muy bien, digamos, ¿no? Entonces yo después ya cambié mi técnica cuando ya fui cirujano y ya yo abría incisiones pequeñas. Aunque me las criticaron, todos mis pacientes siempre fueron bien, porque hacía seguimiento a estos pacientes. Alguna vez tuve que romper a algún paciente por alguna complicación que tenía, pero muchas veces estas incisiones, como eran pequeñas, se lavaba toda la necrosis y no producían la eventración. El drenaje retroperitoneal significa que yo voy a entrar por la pared lateral, por debajo de la costilla, y voy a meter un laparoscopio, como ustedes pueden ver acá, hasta llegar a la necrosis.
¿no? También puedo tener un catéter, pero esto me permite meter un trocar para poder mirar y con la otra pinza sacar la necrosis, ¿no? A esto se conoce como necrosectomía retroperitoneal, que es uno de los procedimientos. Entonces, la convencional cada vez se hace menos, ¿no? Porque tenemos los otros recursos que no los teníamos antes, ¿no? Pero obviamente, si yo tengo complicaciones de las anteriores, como ya sabe, tengo que pasar a hacer tratamiento convencional. ¿Cuáles son las complicaciones? Pueden haber fístulas pancreáticas un 10 a 40%. La fístula pancreática, ¿cómo se trata? La fístula pancreática es benigna, por si acaso. Lo único que le molesta al paciente es que sale una secreción lechosa por ahí. Pueden haber fístulas entéricas, esto no se puede tratar muy fácilmente. Un 10 a 15%, muchas veces pueden ser letales dependiendo qué estructura es, si es el duodeno, 90% de mortalidad. Puede haber hemorragia en un 2 a un 15%, ¿no? Y esto muchas veces es debido a la inflamación que hay y las estructuras vasculares que hay cerca, ¿no? Y muchas veces las hemorragias son catastróficas, porque puede ser una hemorragia de la esplénica, puede ser una hemorragia inclusive de la aorta, ¿ya? Porque no nos olviden que el páncreas está delante de la aorta, por la cabeza, y esto puede ser un sangrado masivo, ¿no? Una lesión, una de la cava también, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Muchas veces nosotros vamos a perder las estructuras ahí porque es un tejido inflamatorio, ¿no? Que está mucho tiempo y no hay una anatomía, ¿no? Cuando yo diga aquí está. Entonces, cuando uno saca esta necrosis tiene que ir con bastante cuidado. Algo que me dijo mi jefe y yo se los transmito a ustedes porque alguno va a ser cirujano. Verástegui, saque lo que salga, ¿no? Entonces la necrosis es como algo que digamos que si quieren como una esponja podrida que está ahí y ustedes van jalando y van sacando poquito, ¿no? Pero hay cosas que usted jala duro, digamos, ¿no? Entonces, verástegui, eso duro no lo déjelo ahí. Lave, entre a la siguiente cirugía. Y esto me sirvió en la vida porque cuando uno es muy, ¿no? Yo mismo lo mismo le dije a un residente porque a mí me gusta repetir lo que me enseñaron a mí, digo, lo quiero transmitir a alguien. Le digo a un residente, mira, entramos a una limpieza, yo estaba de turno, entramos a una limpieza de un paciente, le digo, tened cuidado en este lugar, tengan cuidado cuando saquen la necrosis. Esto me dijo mi jefe, ¿no? Que yo haga, yo siempre lo he respetado. Si veo que algo está duro, ¿no? Pero bueno, entraron a la siguiente cirugía y al extraer con fuerza una necrosis, producieron una hemorragia de la aorta, ¿no? Estaba pegada esa necrosis a la aorta y bueno, el paciente empezó a sangrar, le hicieron un packing, dejó de sangrar, un tipo joven, 40 y por ahí. Entraron a la siguiente cirugía, no pudieron reparar el vaso, volvieron a cerrarlo y estaban en hacerle un tratamiento por endovascular para ponerle una prótesis ahí, endovascularmente, pero es bastante costoso. Y en todo este trajín el paciente se murió, ¿no? Se murió por la hemorragia. Entonces, siempre son importantes estos consejos. ¿Qué lesiones o qué puede también tener trombosis de la vena esplénica? ¿No? Esto por la inflamación que hay a ese lugar. Puedo también tener, la mortalidad puede estar asociada al 50% en la serie. Ya, algo que es importante acá. No obstante, en series más recientes de centros de alta experiencia y con la lesión de renecostomía a partir de la cuarta semana, la mortalidad desciende casi a un 5%. ¿La experiencia es importante? Sí. Acá tenemos un drenaje retroperitoneal, fíjense, bastante grande, ¿no? Donde estamos drenando la necrosis que está en el retroperitoneo. ¿Será que si yo abro por allá puedo sacar esta necrosis de acá? La respuesta es no. Porque la cavidad abdominal es una y el retroperitoneo es otro, completamente diferente. Entonces, tengo que hacer un abordaje retroperitoneal, ¿no? Aquí está un abordaje retroperitoneal bastante grande, nos está drenando la colección. Y este es el drenaje mínimamente invasivo que también se puede hacer por la paroscopía. Puedo entrar por la paroscopía, hacer el drenaje y dejar de tubos bastante gruesos, ¿no? Para por acá hacer lavado e inclusive por estos tubos se pueden meter después pinzas y se pueden sacar, se puede hacer el desbridamiento. ¿Qué es el desbridamiento? Es el retiro del material necrótico dentro de la cavidad. Esto es lo que ya dijimos, el desbridamiento retroperitoneal video asistido, donde yo tengo una pequeña incisión de más o menos unos 6 centímetros, ¿no? Que voy a entrar por esta parte de acá, por debajo de la costilla, hasta llegar a la cavidad que está necrosada. Por acá puedo meter una cámara y puedo meter pinzas y puedo ir sacando la necrosis, puedo dar drenaje, puedo seguir haciéndolo varios días. O sea, la limpieza tiene que ser un día entro, otro día lo lavo, al otro día vuelvo a entrar y voy sacando la necrosis que va saliendo, ¿no? Como dijo mi jefe, saque lo que sale y lo que no esté duro, déjelo ahí.
siga lavando hasta que va a salir lo demás. Ya hablamos de la necrosectomía por laparoscopía, ¿no? La necrosectomía endoscópica es la que estábamos viendo hace un momento allá, ¿no? Eso va a depender obviamente de si me permite o no me permite hacer este procedimiento, va a depender de la proximidad de la estructura, ¿no es cierto? No en todos los casos voy a poder hacerlo. Si está cerca del estómago, una pared gruesa cerca del estómago, voy a poder atravesar el estómago, o el duodeno para entrar a la cavidad necrosada, pues lo voy a hacer, ¿no? Aquí está esto. ¿Cuáles son las complicaciones que tenemos? Bueno, esta es una de las complicaciones, ¿no? Que puede haber la hemorragia retroperitoneal, ¿no? Puede aparecer también una hemorragia digestiva inexplicable, expansión de la colección de líquido pancreático, una caída no justificada de la hemoglobina hematocrito, o sea, que se baje la hemoglobina hematocrito, me indica que está sangrando el paciente. Pueden aparecer, generalmente, la lesión más frecuente que puede aparecer, la arteria esplénica. ¿Cuánto? 40%, ¿no? ¿Por qué la arteria esplénica? Porque pasa pues ahí, ¿no? Al ladito del páncreas, digamos, ¿no? Entonces, imagínense usted un estado inflamatorio que está agarrando este vaso, ¿no? La arteria gastroduodenal, 20%. La pancreatoduodenal, 20%. La gástrica, 5%. Y la hepática, 2%. Los pseudoaneurismas también pueden desarrollarse aproximadamente en un 10% de los pacientes. ¿Y por qué se desarrollan los pseudoaneurismas? Porque las enzimas que son proteolíticas van a dilatar esto, ¿no? Y puede haber una hemorragia, que la hemorragia es lo más temido, y un desenlace fatal con una mortalidad de un 50% de los casos en presencia de un pseudoaneurisma. Alta mortalidad. Una hemorragia digestiva inexplicable, expansión repentina de una colección de líquido pancreático y una caída no justificada de la hemoglobina y el hematocrito, ¿no? Son lo que nos van a decir. También puede haber que el paciente está asociado a varices esofágicas, que ya tendría otra patología por una trombosis vena esplénica, ¿no? Una gastroenteritis erosiva por úlcera péptica, complicación de tratamiento invasivo sobre la cirugía. Tenemos las fístulas pancreáticas y el síndrome de conducto pancreático desconectado. ¿Y son cuándo pensamos en esto? Cuando la salida por el líquido sale más de 100 ml por día. Entonces ahí nosotros decimos, este es un conducto pancreático desconectado, ¿no? Este es el parámetro para tenerlo en cuenta. Acá tenemos un conducto pancreático desconectado. Fíjense ustedes, acá está la lesión pancreática, el páncreas, miren, ¿no? Está por acá el Wilson, ¿no? Y aquí está desconectado, ¿no? Acá tenemos el síndrome compartimental abdominal, que hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Ya lo dice la Asociación Mundial de Síndrome compartimental abdominal, y se recomienda la medición de rutina. Yo tengo que medir la presión intraabdominal, que hay parámetros claros para decir está con una hipertensión intraabdominal el paciente. Normalmente la presión es igual o mayor a 12 milímetros de mercurio. La hipertensión intraabdominal ocurre en un 60-80% de las pancreatitis agudas graves, ¿no? Y rápidamente tengo que tratar al paciente porque va a producir edema, hilio paralítico, distensión gastrointestinal, ascitis. Muchas veces puede ser secundaria a dar muchos líquidos a los pacientes, porque como está inflamado el paciente lo del líquido, va a haber una debido a los líquidos. ¿Cuáles son los tratamientos que yo debo hacer? Bueno, primero descomprimir todo el tubo digestivo, colocar sonda nasogástrica, colocar sonda rectal para descomprimir el colon, ¿ya? Todas estas medidas son importantes, aunque algunos no las tienen en cuenta, pero la descompresión es muy importante, ¿ya? Descomprimir adecuadamente. Si fracasa estos métodos, hay que realizar una laparotomía descompresiva. Las guías actuales indican que la descompresión invasiva de una presión intrarenal mantenida superior a 20 milímetros de mercurio. Si les hago una pregunta de examen, ¿cuándo usted indicaría realizar una descompresión del abdomen en un síndrome compartimental abdominal? ¿Cuándo usted indica la laparotomía? Y les pongo ahí, presión intraabdominal por encima de 20, superior a 20. A ver, anote bien. Se está equivocando antes de la pregunta. 20, ¿no? Dijimos que de 8 a 12 puede ser normal. Muy bien. Entonces, nosotros lo que tenemos que aprender es cuándo hacer la indicación, ¿ya? Eso es muy importante, muy importante. La mortalidad asociada a la descompresión quirúrgica es muy considerable no solo por el acto quirúrgico en sí, sino por el fallo multiorgánico que causa el cuadro clínico de estos pacientes. Es importante que en caso de la laparotomía no se realice ningún acto sobre la necrosis pancreática para evitar el riesgo de infección de esta. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez nuestro objetivo en el síndrome compartimental, ¿cuál es?
descomprimir el abdomen, ¿cierto? Para que vuelva nuevamente a tener una adecuada perfusión los tejidos, como el cerebro, el riñón, porque todo va a repercutir acá. No es que nomás aquí se hincha y no va a llegar sangre a mi cerebro. No llega sangre a mi cerebro por el síndrome compartimental, por si acaso. Pero yo voy a ver la necrosis allá. Pero no es el tiempo para que yo haga la necrosectomía. Entonces dice aquí claramente, no toque la necrosis. No toque, ¿no? Claramente. Porque usted puede infectar esta necrosis. Mi objetivo, en este caso del síndrome compartimental abdominal, en un caso de pancreatitis, es solamente descomprimir. Le hago una laparostomía contenida, que es colocar una bolsa de Bogotá, ¿no? Para que el paciente no tenga compresión dentro del abdomen, y voy a seguir haciendo las mediciones dentro de la terapia intensiva de este paciente, ¿no? Acá, bueno, este es un procedimiento que estoy haciendo en un paciente, solamente para mostrarles aquí estamos drenando un pseudoquiste pancreático por vía quirúrgica, hemos abierto el estómago, esta es la cara posterior del estómago, ¿no? Que hacemos unos puntos ahí para drenar quirúrgicamente cuando el tratamiento percutáneo ha fallado, digamos, ¿no? Este es el tratamiento quirúrgico. Muy bien, se las paso ahorita para que estudien.